El motivo por el que este episodio se diferencia de los demás es que esta vez no iremos a antes de los años 2000, sino a después del año 2000. Gracias al avance de la tecnología, Nico Jenkins no pudo cometer tantos asesinatos como los asesinos seriales de los años 70 u 80. Tras ser capturado, Nico se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. Su rostro completamente cubierto de tatuajes y su lengua cortada como la de una serpiente eran sus rasgos más llamativos. Además, el hecho de dedicar sus asesinatos al dios egipcio Apophis lo hizo aún más conocido, porque Nico incluso sacrificó su propio pene como ofrenda a Apophis. Nico Jenkins nació el 16 de septiembre de 1986 en Omaha, Nebraska. Durante su infancia, sus padres, Lori y David, eran personas que discutían constantemente. En casa había peleas casi todos los días. Esta situación afectaba gravemente a los niños dentro de la familia. Además de Nico, la familia tenía 5 hijas. Toda la familia mostraba una fuerte inclinación hacia el crimen. Tanto su madre como su padre serían condenados en años posteriores por diversos delitos. Crecidos en un entorno así, no era de esperar que los niños fueran normales. Nico cometió su primer delito a los 7 años. Recibió una sanción por ir a la escuela con un arma. Mientras tanto, sus hermanas también eran conocidas por la policía local. Cuando Nico tenía 11 años, fue expulsado del hogar grupal al que estaba obligado a asistir debido a que continuaba con conductas violentas. En ese lugar, atacaba constantemente a otros niños. En ese periodo, al encontrarse marcas de latigazos en la espalda de algunos menores, se descubrió tras las denuncias que el responsable era Nico. Además, durante esa etapa, abandonó la escuela. Desde tan temprana edad, Nico había construido su vida alrededor del crimen, y en los años siguientes pasaría gran parte de su vida en prisión. A medida que crecía, sus delitos también se volvían más graves. A los 13 años fue internado en el Centro Juvenil de Detención del Condado de Douglas por un ataque con cuchillo y otros delitos. Como consecuencia, fue retirado del cuidado de su madre. A partir de ese momento, el Estado se haría cargo de él. A los 17 años volvió a ser detenido por ir a una escuela con 2 armas. En ese periodo, también era acusado de robo de automóviles. Según las declaraciones de su padre, incluso lo había amenazado. Esta vez, iría por primera vez a prisión. Por supuesto, este joven convertido en una auténtica máquina del crimen tampoco se comportó en prisión. En la cárcel a la que ingresó en 2003, se enfocó aún más en cometer delitos. Permaneció allí durante 10 años. Primero fue acusado de agredir a un guardia y luego de provocar un motín dentro de la prisión. Durante su estancia en prisión desde 2003, Nico cambió completamente su apariencia. Su rostro estaba cubierto de tatuajes y su expresión resultaba aterradora a simple vista. Durante ese tiempo, aprendía todo tipo de métodos relacionados con el crimen. Incluso aprendió a fabricar armas con un cepillo de baño. Junto con la banda que formaron, participaba en guerras entre pandillas dentro de la cárcel. Por ello recibió varias sanciones disciplinarias. Mientras estaba en prisión, Nico Jenkins añadió nuevos rasgos a su psicopatía. Uno de ellos fue cortarse la lengua para parecerse a una serpiente. Este hombre, con el rostro completamente tatuado, llegó incluso a mutilarse la lengua para asemejarse a una serpiente. Además, quería ofrecer sacrificios al dios egipcio en el que creía, Apophis. Eligió su propio pene como sacrificio para Apophis y se lo cortó sin dudar. Fue necesario aplicar 27 puntos de sutura. Apophis, también conocido como Apep,
era un dios egipcio con forma de una enorme serpiente. En la mitología egipcia se le conoce como el dios del caos. Debido a su naturaleza maligna, también es llamado el dios de la oscuridad. Se dice que luchaba con frecuencia contra el dios del sol, Ra. Nico Jenkins se identificaba con este dios. Cuando Nico salió de prisión en 2013, tenía esta mentalidad. Tan solo 2 semanas después de su liberación, en julio de 2013, comenzó a cometer crímenes aún más graves. El 11 de agosto de 2013, en horas de la mañana, un policía que patrullaba encontró 2 cadáveres en Spring Lake Park. Ambos habían recibido disparos en la cabeza. Juan Uribe Pena y Cayuga Ruiz habían sido robados y asesinados. Mientras la policía investigaba estos crímenes, el 19 de agosto se encontró otro cuerpo. Por la mañana apareció el cadáver de Curtis Bradford. Curtis era un antiguo compañero de prisión de Nico. Nico no actuaba solo en estos asesinatos. Su hermana Erika también estaba involucrada. Erika robaba a las víctimas y Nico las asesinaba. El motivo de los asesinatos era evitar que las víctimas los denunciaran. La última víctima de Nico Jenkins fue Andrea Kruger. Se acercó a esta madre de 3 hijos para robarle el coche y la mató a tiros sin pensarlo. Nada más salir de prisión, había sembrado el terror. La policía continuaba investigando los asesinatos, pero no contaba con pruebas suficientes. El 30 de agosto, Nico Jenkins fue detenido por un cargo de amenazas. En ese momento, la policía obtuvo pruebas importantes. Las grabaciones de las cámaras lo situaban en el lugar donde fue asesinada su última víctima, Andrea. Además, también había sido captado por cámaras mientras compraba un arma. Tras ser detenido, después de un interrogatorio de 8 horas, confesó los 4 asesinatos. Declaró que había dedicado todos los crímenes como sacrificios a Apophis. Tras su confesión, se abrieron procesos judiciales por los 4 homicidios. Antes de que comenzaran los juicios, envió al juez una carta escrita a mano en la que detallaba los asesinatos. En la carta, insistía en que sus crímenes eran una ofrenda para Apophis. Durante las audiencias, también afirmó que permanecer en prisión había agravado su esquizofrenia. Tras las evaluaciones psiquiátricas, se determinó que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que era un psicópata extremadamente peligroso. Por el bien de la sociedad, no debía ser liberado bajo ninguna circunstancia. Mientras continuaban los juicios, llamó la atención por sus comportamientos extraños. Rechazó tener abogado y decidió defenderse a sí mismo, solicitud que fue aceptada. Convirtió el juicio prácticamente en un espectáculo. Durante las audiencias, a veces comenzaba a aullar o a reírse de forma descontrolada. Debido a que no podía comprender plenamente la condena que se le imponía, se decidió su reclusión indefinida en prisión. Años más tarde, en mayo de 2017, 3 tribunales distintos lo condenaron a la pena de muerte y a 450 años de prisión. Hoy en día, Nico Jenkins sigue en prisión, esperando el día de su ejecución. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darle like. Nos vemos en el próximo episodio.